Tuve un encuentro cercano con dos Karens del Averno, pero espero que la cárcel sea a prueba de criaturas infernales. Primero, un poco de historia de fondo. Mi padre es viejo, pero viejo de verdad, de esos de finales de los 70. Y la mayor parte de su vida trabajó en fábricas con trabajo pesado para llegar a fin de mes. Después de jubilarse, en el transcurso de una década, esos años le pasaron factura. Ha tenido varias cirugías de rodilla desde entonces y apenas puede caminar, además de tener poca resistencia. Incluso usando un andador, se agota muchísimo. Así que cada vez que va al Wolfart, sí, así lo voy a llamar, necesita usar uno de los scooters eléctricos que ofrecen. En este caso, mi esposa y yo invitamos a mis padres a ir de compras con nosotros. Como mi papá ha estado enfermo, no habían salido en un tiempo, así que estaban ilusionados con pasar tiempo con nosotros y con su nieto. El plan era ir a la tienda, ir a comer y volver a casa. En este caso, una madre derechosa se metió en el camino. Ya he tratado con gente con derechos antes, solo que nada que yo creyera digno de compartir, pero esta madre se llevó el premio, así que aquí va. En este caso, acabábamos de entrar a la tienda. Mi esposa y mi mamá agarraron carritos, mientras yo me quedé atrás para ayudar a mi papá a subirse al último scooter eléctrico que quedaba. Apenas entramos a la tienda cuando siento un toque en el hombro derecho. Me giro preguntándome quién era, y lo único que veo es a esta mujer rubia seguida de cerca por un chico de unos 14 años. Disculpa, ¿te importaría esperar al próximo scooter? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi hijo se lesionó hace un tiempo en un partido de hockey y lo necesita. Decido mirar un poco más al chico. En efecto, tiene un cabestrillo, pero es en el brazo, así que estaba confundido. No tenía muletas y parecía estar de pie perfectamente. ¿Tiene algún problema en las piernas o algo así? No, se lastimó el brazo muy feo y esperaba que pudiera tener un scooter para que ahorre fuerzas. Vuelvo a mirar al chico para evaluar la situación. En ese momento al chico le daba igual lo que estaba pasando, solo estaba mirando los televisores en exhibición, así que de verdad parecía que no le importaba. Miro a mi padre y él me mira a mí. Sé que él no querría empezar un problema, pero ese no es el punto. Lo siento, pero mi papá tiene las rodillas muy mal y no puede caminar bien. Noten que, para ese momento, ella ya tenía los brazos cruzados con la cara de no me voy. Eso es mentira, los vi a todos entrar. Yo venía justo detrás de ustedes y él caminaba bien. Así, ¿le llamas caminar bien a que apenas se tambalee? Y además, ¿de verdad quieres quitarle algo a una persona mayor? En este punto, por su tono y sus exigencias, ya era claramente algún tipo de imbécil con derecho. No soporto a esta gente, así que ya me había apretado un botón. Pues lo siento, tu hijo, que puede caminar perfecto, va a tener que quedarse sin scooter. Sí, no fue la mejor respuesta, pero ¿qué importa? Decidí que su hijo de ninguna manera merecía el scooter de mi papá. Eso la enfureció. Empezó a señalar con el dedo como si estuviera marcando cada palabra. En este punto estaba gritando. Mi hijo está trabajando por una beca, ¿qué tan egoísta tienes que ser para negarle esto? Necesita recuperarse rápido o estará fuera demasiado tiempo, él tiene futuro, tu padre no. Ok, esa sí me sacó de quicio. Odio a la gente que desvaloriza a otros creyendo que así va a conseguir lo que quiere. Para ese momento ya había tocado muchos de mis botones. No iba a ceder ni por casualidad ante esa mujer. Y además, entiendan que no me importa lo que piense la gente, menos aún desconocidos. En ese momento también noté que empezaba a juntarse un pequeño grupo mirando, y se me ocurrió una idea. Lo dije lo bastante fuerte para que los de alrededor escucharan, pero no tan fuerte como para sonar grosero. O sea que lo que me estás diciendo es que tu hijo se merece quitarle un scooter a un veterano discapacitado solo para que tu hijo, que puede caminar, vaya tranquilito. Mi papá es veterano de Vietnam y llevaba puesta su gorra del Intrepid. Funcionó lo suficiente como para que ella se pusiera roja, pero tuvo la conciencia de darse cuenta de que la gente ya estaba mirando. Su respuesta al verse acorralada fue resoplar y pasar empujándome, murmurando imbécil. Yo solo pensé, adiós, idiota. Ignoramos al grupo y mi papá y yo fuimos a alcanzar a nuestras parejas. Él me dijo que habría cedido el asiento, pero le dije que no estaría bien, no soporto a la gente que se comporta así. El resto del tiempo la vimos por ahí a veces, si se daba cuenta de que éramos nosotros, nos miraba con odio y un par de veces hasta nos hizo la seña con el dedo. Nosotros seguimos adelante porque no valía la pena. Después, ya en la fila de la caja, volvió a pasar. Esta vez caminó junto a nosotros y nos dijo que nos fuéramos a la mierda. Mi respuesta. Miren, es la señora que quería que mi padre discapacitado dejara su scooter, para que su hijo, que puede caminar, tuviera un paseíto relajado. Ella soltó el carrito, se dio vuelta y me hizo la doble seña. Yo sonreí y la vi irse a buscar una fila más adelante. Su hijo seguía totalmente indiferente. O estaba acostumbrado a la actitud horrible de su madre, o simplemente no le importaba. No la volvimos a ver después de eso, y mejor así.
Cuando terminamos en la tienda, fuimos todos a Culver's y disfrutamos una buena cena. Actualización 1. Nunca sabes cuándo va a pasar algo así. Normalmente no trato con gente de este tipo y no quiero hacerlo, pero a veces pasan mierdas, como dicen. Publiqué aquí no hace mucho creyendo que esa historia era lo peor que me había tocado. Esta ahora se lleva el premio, y la otra queda en segundo lugar. Historia de fondo, últimamente ha estado nevando muchísimo. Cada vez que se pone lo bastante feo, en nuestra zona terminan cancelando las clases por el estado de las carreteras. Principalmente, lo hacen para sacar los autobuses de las calles y que las quitanieves puedan hacer su trabajo. Además, tenemos un parque justo al lado de casa, y en cada día de nieve o día libre no es raro que los niños jueguen en los montones de nieve, o directamente en la nieve. También es importante entender que mis dos perros, una Sheltie y un labrador negro, están encerrados por el clima. Eso los vuelve más excitables de lo normal, especialmente a la pequeñita, a la que le encantan los niños. Ya vas viendo por dónde va esto, así que sigo. Hace como media semana nos cayeron más de 12 centímetros de nieve durante la noche. Lo bastante como para que cancelaran la escuela al día siguiente. Mi esposa y yo palamos la entrada y el camino, y después decidimos sacar a los perros. Cuando los sacamos, no siempre usamos correa, por lo general se portan muy bien quedándose en el patio si los vigilas. Ahora voy a enfatizar, por lo general. Nuestra perrita, al ver a los niños del lado en el parque jugando y estando tan cargada de energía, se distrae. La llamo para que vuelva, pero en vez de eso me mira una vez y sale disparada hacia el parque. Meto rápido al otro perro y me doy la vuelta para ir tras ella. Desde donde estoy, la veo jugando con unos niños cuando una mujer rubia se agacha para levantarla. Nuestra Sheltie es pequeña, sí, pero no es liviana ni de broma y además no le gusta que la alcen, así que la veo forcejear en los brazos de la mujer, pero esa mujer tiene un agarre mortal y no la suelta. Corro hacia ellas cuando ya va por la mitad del camino al estacionamiento, y pasa esta conversación. Llego corriendo y medio sin aire. Gracias por agarrarla, se me escapó. La madre con derecho solo me mira en ese punto. Si la baja, yo me encargo. ¿Encargarte de qué? Vete. ¿Qué? Esa es mi perra, y necesito llevarla a casa. Esta pobrecita claramente fue abandonada, y tengo 2 hijos encantadores conmigo que pueden cuidarla. Pensaba que era un perro macho. Señora, esa es mi perra y no fue abandonada, solo se me escapó. Pues entonces no le gustaría estar contigo si se escapó, así que debería venir conmigo. Miro hacia un lado y vi a 2 niños que antes no había notado. Se veían felices, y soltaron su propia versión de Xi, un cachorro y todo eso. Yo no quería que esa mujer se largara con mi perra, así que estiré la mano y agarré el collar. La mujer intentó apartarse girando rápido, pero como yo ya estaba enganchado al collar no tuvo más remedio que parar y lidiar conmigo. Suelta a mi perro, vete a la mierda. Otra vez intentó tirar de mi perra, pero yo me negué a soltar. Tenía miedo de que si esa mujer se iba, jamás volvería a ver a mi pobre perrita. Que quieras a mi perra no significa que sea tuya. ¿Quién lo tiene? Tiene la ventaja, así que lárgate. Odio esa excusa. Pues no voy a dejar que te lleves a mi perra, bájala. Me mira con un odio intensísimo. Fue como ver un volcán justo cuando empieza a hacer erupción, primero ves el vapor, las señales, y luego explota, la erupción. Y entonces explota con todo lo que tiene. La madre derechosa comienza a gritar. Ayuda, él está intentando robarse nuestro perro, ayuda. Levanta una mano, aprieta a mi perra con la otra y empieza a golpearme. ¿Qué demonios estás haciendo? Es lo único que logro decir entre golpes. Al final ya no aguanto y cuando se detuvo un segundo reaccioné, le di un manotazo con la palma abierta con la izquierda, tipo bofetada de lado. Suelta a mi perra y yo la atrapo. Los dos caemos al suelo y yo abrazo a mi perra con todas mis fuerzas, porque tenía miedo de que si la soltaba esa mujer la agarrara y saliera corriendo. Esa bruja entonces me grita que está llamando a la policía. Yo estaba asustado, pero no sabía qué hacer. No podía soltar a mi perra, y si me iba corriendo a casa, se vería fatal. Y ojo, lectores, no había otros adultos alrededor a pesar de que había muchos niños. En cambio, algunos niños cercanos se quedan mirando y los hijos de ella parecían a punto de llorar. Ella saca el teléfono y empieza a decir con rabia a la persona del otro lado cómo este imbécil corrió hacia ella y sus hijos, e intentó robarle el perro. Se lo trabaja muchísimo, de vez en cuando me patea nieve y en un momento estuvo peligrosamente cerca de patearme la cabeza. Yo solo podía mirar mientras sujetaba a mi perra, que ahora estaba nerviosísima, para evitar que hiciera algo que empeorara todo. En todo este tiempo, mi pobre perrita no ladró, y más allá de intentar escaparse varias veces de esa loca, no hizo nada contra nadie. Como es un pueblo pequeño, no tardó en llegar un policía. Se acercó y exigió que soltara a la perra, pero me negué. No voy a hacer eso, ella intentó robarse a mi perra cuando se me escapó y además me atacó. Mentira, tú nos atacaste e intentaste huir con mi perro.
Si yo estuviera intentando huir con tu, entre comillas, perro, entonces, ¿por qué sigo aquí? Porque eres un ladrón estúpido. Los dos, cállense. Explíquenme qué pasó. La madre derechosa mira al policía y le explica cómo yo la ataqué mientras disfrutaba en el parque. Luego le muestra la marca roja que le dejé en la mejilla. Me mira con esa cara de ya te tengo, criminal, y supe que tenía que pensar rápido. Entonces se me ocurrió algo, todo el tiempo ella había llamado él a mi perra, no conoce a mi perra. ¿Puede demostrarnos que este es su perro? La agarré desprevenida. Se le notó, frunció el ceño y cruzó los brazos. No tengo que demostrar nada, ya expliqué lo que pasó. Bueno, siendo la dueña, debería saber su nombre. Hice sonar un poco las placas para presumir un poco. Solo quería asegurarme de que el policía entendiera hacia dónde iba con esto. No debería tener que decirlo, es privado. ¿Quién demonios privatiza el nombre de un perro? Solo dilo. No. El policía debió captar la vibra. Diga el nombre del perro o los arresto a los dos, y el perro se queda en el refugio local hasta que se aclare todo. Ella tartamudeó, era obvio que estaba pensando. Mi perro se llama Oliver. Yo puse cara de gaja, porque sabía que ya la tenía. Levanté la vista al policía. Para empezar, él es ella y se llama Kairi. Aflojé el agarre y le quité el collar. Le entregué al policía el collar y las placas. Él lo revisó y confirmó lo que dije. Señora, no creo que este sea su perro, a las placas realmente dicen Kairi, no Oliver. Señor, ¿puede darme su versión? Me devuelve el collar y yo explico todo, cómo se me escapó mi perra, cómo esta mujer la levantó y finalmente me atacó. Luego, cómo le pegué para defenderme. Todo el rato esa mujer me miraba como lanzándome cuchillos con los ojos, y sus hijos parecían sollozar no muy lejos. ¿Quiere presentar cargos? Sí, quiero. Señora, a estas alturas podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Pero este debería ser nuestro perro, él lo abandonó. No estaba abandonada, se me escapó. El policía sacó las esposas y se acercó a Madre Derechosa. Ella entendió el mensaje y por fin se quedó callada. ¿Tiene algún lugar a donde puedan ir los niños mientras esperamos? ¿Esperar para qué? Entonces la esposó, le leyó sus derechos y la llevó al coche. Mientras ella se subía, dijeron unas cosas y la madre gritó, ustedes dos súbanse a la van, mami va a encargarse de esto. Los dos niños lloraban, pero el hermano mayor lo aguantó lo suficiente para guiar a su hermanita hacia la minivan celeste que estaba ahí. El policía miró, y cuando ya estaban dentro volvió hacia mí. De verdad creo que estaba molesto por todo el asunto, por el tono. Puede irse, señor, solo no deje que su perro se escape otra vez. Me sentí aliviadísimo y solté un poco a mi perra. Se sintió genial llamarla y que me siguiera a casa. Mi esposa vio todo desde la ventana de la sala y estaba llorando. Iba a llamar a la policía también cuando vio que Madre Derechosa me atacaba, pero no alcanzó a hacerlo antes de que llegara el agente. Le expliqué lo que pasó y ella también quedó muy aliviada. Miramos qué pasaba, el coche patrulla no se fue, al rato llegó un auto y se bajaron dos tipos. Uno habló con el policía mientras el otro se subió a la van. No mucho después, el auto y la van se fueron, y poco después se fue el patrullero. Pensábamos poner una cerca, pero ahora pensamos hacerlo mucho antes. Además, no me lastimé mucho, si es que me lastimé, más que nada me sorprendió y entré en pánico. Edición 1, me pidieron una foto de Kairi. Así que aquí está. Edición 2, tengo nueva info. Hoy me llamaron al trabajo desde el juzgado del condado. Como el policía tomó mi declaración en el lugar, querían una versión registrada y grabada. Les di permiso y preguntaron lo suyo. Cuando terminó todo, pregunté cómo la habían acusado. No era un abogado, era alguien que solo estaba tomando mi declaración. Me dijo que la acusaron de agresión e intento de robo. También me dijo que se metió en problemas con la policía mientras estaba detenida, pero no me pudo decir por qué. Dijo que aceptó un acuerdo para evitar la cárcel, pero que no sabía el resultado final. Al parecer necesitaban mi declaración registrada para la sentencia. Edición 3, he escuchado de gente que intenta reclamar, entre comillas, perros en el pasado, solo que no en una situación como esta. Nuestro pueblo está muy centrado en perros. Además, nuestra Sheltie se parece a una Lassie en miniatura, y ya antes nos han hecho cumplidos por lo bonita que es y por lo amigable que puede llegar a ser. Así que apuesto a que a esta mujer simplemente le gustó la perra y estaba intentando llevársela a casa antes de que alguien se diera cuenta, pero yo me metí en el camino. La otra cosa a considerar es cuánta gente piensa en las mascotas como si fueran objetos. Para ella, esto era solo una cosa perdida que podía llevarse a su casa. Actualización 2. Por favor, noten que esta historia no puede considerarse venganza mezquina porque yo no era el objetivo de ninguna maldad aquí, y aunque este hombre no dirigió su basura hacia mí en ese momento, sí parecía lo bastante con derecho como para cumplir con el criterio. Solo quería aclararlo por si acaso. Hora de empezar. Ahora mismo me siento orgulloso de mí mismo por hacer algo salvaje. Este último fin de semana mi esposa y yo decidimos visitar a su familia.
Viven en una ciudad mucho más grande que la nuestra, y vamos de vez en cuando para romper la monotonía. El sábado mi esposa y su hermana quisieron ir de compras a uno de los centros comerciales grandes de la zona. Para no quedarme solo sin hacer nada, me sumé. En algún punto, mientras escuchaba su charla de chicas, decidí ir a comer algo, así que se lo dije a mi esposa y me fui al patio de comidas. A esa hora todavía estaba la hora pico del almuerzo, así que el lugar estaba bastante lleno. Me decidí por comida china, un local al que ya había ido, así que confiaba en que era buena. Me puse en la fila como cualquiera. Ese restaurante era bastante simple, tenía 4 cajas, y detrás, planchas donde podías ver a los cocineros preparar tu pedido mientras esperabas, pero al ser comida china, tardaba más que la típica comida rápida, así que las filas avanzaban lento. Mientras esperaba, se me murió el celular, simplemente olvidé cargarlo antes, así que me puse a mirar a la gente para no aburrirme. Nada fuera de lo normal hasta que noté a un padre derechoso con 2 chicos un poco más adelante que yo, en la fila de al lado. Los chicos, de unos 11 y 9 quizá, debían estar impacientes porque por ratos se ponían a molestar o a fastidiar a papá derechoso, se empujaban o preguntaban cuándo iban a comer. Papá derechoso se veía más y más irritado con cada minuto. Cada vez que tenía que girar para lidiar con ellos, su cara se ponía más roja. Entienda, querido lector, que era un lugar ruidoso y lleno, y no estaban siendo súper escandalosos, así que todavía no llamaban la atención. Aún así, yo tenía que mirar hacia otro lado de vez en cuando para que no notaran que los estaba observando. El problema empezó cuando por fin le tocó a papá derechoso. La chica, educada, le preguntó lo típico por su pedido, pero en vez de pedir, papá derechoso empezó a quejarse, principalmente por cuanto habían esperado él y los 2 chicos. Ella hizo lo posible por mantener la cortesía, pero él siguió y siguió un par de minutos. Para entonces, el señor detrás del trío también estaba harto, me miró e hizo un gesto hacia papá derechoso con cara de no puede ser, y yo solo respondí con un encogimiento de hombros. Hasta donde yo sabía, no estaba equivocado, si papá derechoso tenía tanta prisa, ¿por qué no pedir y ya? Finalmente, la chica logró tomar el pedido. Yo ya era el segundo en mi fila y estaba justo al lado de los 2 chicos en ese punto. Podía escuchar la rabieta de papá derechoso sobre el rendimiento del restaurante, insistiendo en que si no fuera porque sus hijos lo querían, se habrían ido a un lugar mejor. Decía que tal lugar japonés era mejor, pero como estaba cerrado tenían que sufrir con esto. Incluso empezó a insultar a la pobre chica del mostrador. El señor detrás de papá derechoso y los 2 chicos intentaron pararlo diciéndole que estaban haciendo lo mejor que podían, pero papá derechoso respondió con el típico «soy un cliente que paga, puedo hacer lo que quiera» y siguió. La chica se veía cada vez más afectada por el acoso y yo vi cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Papá derechoso no le daba tregua. El señor detrás del trío también parecía a punto de lanzar un puñetazo. En ese momento pensé que quería hacer algo, pero no quería meterme en una pelea, ni aunque tuviera apoyo o terminara siendo apoyo para alguien más. Y entonces lo vi, papá derechoso llevaba shorts cargo, de esos que nunca parecen quedar bien. Lo pensé un segundo y encontré otra idea. Me vi reaccionando y todo pasó en unos segundos. Di un paso adelante entre papá derechoso y los chicos, agarré las 2 trabillas traseras del pantalón y jalé con toda mi fuerza. Sin detenerme, salí corriendo. Tuve que empujarme entre una señora en la última fila, pero lo logré. Escuché muchos gritos detrás, pero no quería que un papá derechoso furioso me moliera a golpes, así que ni miré atrás. Corrí al otro lado del centro comercial, donde mi esposa seguía comprando con su hermana. Conozco a mi esposa lo suficiente como para predecir en qué tiendas estarían. Me sentí lo bastante seguro en una tienda de ropa de mujer junto a mi esposa, así que, después de recuperar el aire, empecé a reírme. Mi esposa me preguntó, ¿qué carajos pasó?, y yo le dije que se lo contaría luego. No quería arruinarles las compras, así que pasé el resto del tiempo vigilando por si aparecía un papá derechoso enojado. Si los vi una vez, ahora iban con una mujer rubia y una niñita, pero nada más. Tuve suerte y los evité. Cuando decidimos comer, la hora pico ya había pasado y yo tenía que saber. Volví al local de comida china, y por suerte, la chica seguía ahí, así que esperé a propósito detrás de una persona extra para tener oportunidad de hablar. Cuando pude, le pregunté qué había pasado con papá derechoso. Me dijo que alguien le bajó los pantalones en plena rabieta, que el culpable salió corriendo, pero papá derechoso no pudo alcanzarlo porque el señor detrás aprovechó para empujar a papá derechoso y dejarlo sentado de culo. El señor insistió en que estaba tratando de atrapar al culpable y se le fue la mano. Luego papá derechoso, siendo el centro oficial de atención, gruñó el resto del tiempo, pagó su comida y se sentó en el lado opuesto del patio de comidas. Yo quería reírme, pero por si acaso nunca le dije a la chica que fui yo quien le bajó los pantalones, aunque me moría de ganas. Solo tomé mi pedido y me uní a mi esposa y su hermana para almorzar. Se lo conté a mi esposa después y nos reímos. Me regañó por hacer algo así, pero estuvo orgullosa de mí por haber encontrado una forma tan graciosa de ayudar a la cajera. Todavía sigo sonriente por eso y quise compartirlo en Reddit.
Edición, ella es del tipo que evita los conflictos, así que cuando se lo conté por primera vez se molestó porque yo podría haberme metido en un montón de problemas. Sin embargo, no tardó mucho en que se le pasara, y terminamos echándonos unas buenas risas. A ninguno de los dos nos gusta este tipo de gente, así que ambos estuvimos de acuerdo en que papá derechoso recibió lo que se merecía. Actualización 3. Esta es mi segunda vez intentando publicar esto, mi pequeño lo borró por accidente. Así que decidí esperar a la conclusión completa antes de intentarlo de nuevo. Teniendo eso en cuenta, los hechos pasaron a lo largo de meses y todo terminó en el juzgado a finales de julio. Haré lo mejor que pueda para describir la locura, pero tengan paciencia conmigo. Primero un poco de contexto, hace mucho tiempo, una Karen intentó robarse a mi perra. Esto es importante para más adelante. Actualmente, nos mudamos desde entonces a un lugar más grande al otro lado del pueblo, a 6 calles. Para que se entienda lo que pasó, creo que tengo que explicar mi barrio actual. Es muy simple, está mi casa, las casas a cada lado y atrás un callejón para acceder a los patios traseros y entradas de todos. Así que los patios traseros se miran entre sí. Enfrente de mí, cruzando el callejón, hay un lugar dividido en dos. En un lado vive una mujer mayor sola, y hasta que se mudó nuestra primera Karen, su hijo vivía en el otro lado. A mi derecha, mirando desde el frente, mis vecinos son policías, un agente retirado y una sheriff del condado. Importante para después. Todo empezó a principios de este año cuando el hijo se mudó. Entonces se mudó una Karen. Al principio no juzgué ni me preocupé, no sabía quién era, no sabía que era una Karen, así que pensé que no era gran cosa. Pero a la semana empezaron los problemas. Salí a sacar la basura y encontré mi tacho ya lleno. Al principio pensé en ser paciente, no estaba seguro de quién lo hacía, aunque tenía una teoría, así que decidí calmarme. Esto pasó semana tras semana, volviéndose difícil deshacerme de mi propia basura. Después de la tercera vez, tuve que decir algo. Así que fui a preguntar. Primero fui con mi vecina mayor porque la conocía mejor. Ella soltó la verdad, su arrendadora, entre comillas, lo estaba usando. ¿Arrendadora? Me explicó que su hijo fue desalojado para que su arrendadora pudiera mudarse. Así que no tuve opción, enfrentar a mi nueva vecina, con la esperanza de que todo fuera un malentendido. Crucé, toqué la puerta, y lo que encontré fue nuestra primera Karen de la historia de hoy. La llamaré Karen Casera. Karen Casera no se veía como una Karen típica, era bajita, pelo largo castaño, más estilo chica de centro comercial. Pero después de leer algunos sub de Karens aprendí que el título se gana, así que no quise juzgar por apariencia. Si algo me dio la pista fue cómo nos conocimos, abrió la puerta, y con un grito de «¿qué?», fastidiado, supe que iba a ser divertido. Estoy usando sarcasmo aquí. Me acomodé y pregunté por los tachos. Su respuesta fue explicar que esos tachos son de ella. Incluso lo señaló como si yo fuera un niño que necesitara ayuda para entender. Intenté decir que no todos eran de ella, pero creo que llegué a no todos cuando me interrumpió. Yo soy la que los posee, si te veo usándolos llamo a la policía. Ok, supe que eso no iba a ningún lado y no quería discutir, así que me fui derrotado. Karen Casera ni se molestó en despedirse, y yo tampoco. En lugar de eso, decidí comprobarlo. Nunca se sabe, quizá hay algo raro y ella tiene razón, para mi desgracia. Yo sabía que cada tacho tenía un número de serie y estaba asociado a una dirección. Terminé buscando el número de gestión de residuos y pregunté. Resulta que, sorpresa sorpresa, ella tenía razón, ese tacho era de ella. Sin embargo, también descubrí que uno de los tachos grandes era, de hecho, mío. Ok, con esa munición nueva decidí enfrentar a Karen Casera otra vez. Me preparé esperando problemas o al menos resistencia. Toqué, esperé y esperé. Toqué de nuevo y por fin escuché movimiento. Abrió con cara de que yo le debía dinero, como si acabara de demostrar lógica antivacunas. Ya sabes, esa ceja snob con sonrisita. Es la mejor forma de describirlo porque se me quedó grabado. Le expliqué la situación y ella dijo que todo era mentira. Lo expliqué otra vez, y ahí decidí presionar, le dije que su casa había estado usando mi tacho todo el tiempo y que, como yo lo pagaba, la demandaría por la diferencia. Que si no quería eso, que dejara mi tacho en paz. Debí sonar intimidante porque su cara cambió a una decepción de perdí, como la de un niño cuando pierde en un juego de mesa. No voy a mentir, se sintió bien, considerando lo difícil que pensé que sería. Tras mi amenaza, aunque era una mentira que se tragó completa, fui a los tachos y los reordené para marcar el punto. Ella me observó todo el tiempo, pero me dio igual, ni miré atrás. Puse todo en su sitio y seguí con mi vida. Por un tiempo las cosas estuvieron mayormente tranquilas. Para dar más contexto, describo cómo era convivir con Karen Casera en el vecindario. Cuando empezó a hacer más calor, hacía reuniones grandes. El lugar donde vivía tenía un gran patio trasero pavimentado que era como el 90% de la parte de atrás. Caben fácilmente 6 coches con espacio de sobra, pero cuando ella invitaba gente, aquello se desbordaba.
Los autos se amontonaban y luego se extendían al callejón. Por suerte para Karen Casera, a nadie le importaba porque nunca bloqueaba el paso de nadie. Todos tenían sus entradas más allá del desborde o usaban la calle, así que por ahora todo era tranquilo, entre comillas. Aún así, poco a poco me llegaban comentarios de otros vecinos sobre conflictos tras bambalinas. Eventualmente, Karen Casera se ganó el título de la bruja del barrio. No entraré en detalles porque fue por varios incidentes en meses, no relacionados con esta historia. Pero todo cambió cuando un día yo estaba afuera cuidando mis plantas. Karen Casera estaba con una de sus fiestas típicas, y yo miraba de reojo cómo la gente entraba y salía durante horas cuando vi que ella llegó con Karen número 2. Se bajó del coche con un perrito blanco y peludo bajo un brazo y entró a la casa de Karen Casera. No puede ser, pensé. No, puede, malditamente, ser. Había pasado mucho tiempo, pero era ella, la mujer que intentó robarse a Kairi años atrás. Al principio pensé que era mi imaginación. Cuando se lo dije a mi esposa, pensó lo mismo, pero después la vimos más veces y se confirmó. De ahora en adelante será Karen Robaperros. Karen Robaperros efectivamente aparecía con frecuencia en la casa de Karen Casera. Por un tiempo pensé que no me había reconocido, pero luego supe que no. Todo empezó cuando noté caca de perro en mi jardín, al lado de la vereda. Casi todos los días aparecía una nueva, pero como ahora trabajo por la mañana, yo nunca estaba cuando ocurría. Volvía a casa, veía la mierda y la recogía. Esto cambió un viernes que estaba libre. Estaba en casa con mi hijo cuando vi a alguien detenerse frente a mi casa. Era Karen Robaperros. Miró a los lados y empezó a hablarle a su bolita de pelo con correa. Vi al perro agacharse y hacerlo. Me frustré, abrí la puerta y le exigí saber qué demonios estaba haciendo. Karen Robaperros se sorprendió, pero le duró nada, me hizo una seña obscena, levantó a su perro y se fue. No fue mucho, pero fue el inicio de algo mucho más grande. Después de eso, la cosa escaló. Creo que ambas Karens decidieron que necesitaban molestarme. Una noche encontré a Karen Casera husmeando en mi patio trasero. Estaba muy interesada en mi pequeño invernadero verde. Yo estaba sacando la basura cuando la atrapé intentando revisarlo. Le pregunté qué demonios hacía. Ella intentó irse, apuró el paso, pero no la dejé. Le exigí otra vez qué estaba haciendo y creo que cuando sintió que ya estaba lo suficientemente lejos, se dio vuelta. Voy a intentar ponerlo tal cual porque lo recuerdo bastante bien. Esta conversación salió varias veces en el después, así que la tengo fresca. Sé lo que estás haciendo. ¿Qué? Sacar la basura. Tú estabas husmeando en mi propiedad. Tenía todo el derecho, le estás cultivando drogas y puedo probarlo. En serio, son hierbas, ¿por qué no echas un vistazo? Estoy muy orgulloso de lo que crecí. Vete a la mierda, conozco a tu arrendador y cuando le diga lo que estás haciendo te van a echar. También pienso llamar a la policía, te vas a ir y la zona va a estar mejor sin ti. Adelante, llama a la policía, pero para que sepas, yo soy dueño, no alquilo. Mentira, tú alquilas, lo sé de hecho, y voy a hacer que te echen. Haciendo comillas con los dedos, le dije, ok, adelante, llama a mi arrendador. Adelante, llama a la policía. Yo sabía que no hacía nada malo y que ella solo estaba llena de basura, así que sabía que no tenía nada. Jódete. Y se fue. Como niña malcriada, volvió pisando fuerte a su cueva. Al principio la policía no apareció. Me pregunté si de verdad iba a hacerlo, pero esperó hasta que yo tuviera una reunión pequeña. Hice una parrillada con amigos, seríamos 6 en total. Más tarde prendí una fogata y nos quedamos atrás charlando. Sí había alcohol, pero somos bebedores casuales, nadie planeaba emborracharse. Todo iba bien hasta que apareció un policía. Entró por el callejón con luces prendidas y parecía listo para algo serio. En vez de eso, nos encontró relajados. Se tranquilizó un poco y preguntó qué estábamos haciendo. Al principio estaba tenso, pero con el rato se calmó. Dijo que tenía un reporte de una fiesta ruidosa con alcohol y drogas. Hizo las preguntas típicas e incluso se quedó un rato hablando. No necesitaba preguntar quién llamó, ya lo sabía. Así que cuando se fue, lo dejé pasar y disfruté el resto de la noche. Al día siguiente, la cosa empeoró. Más tarde, por la tarde, encontré un desastre atrás, basura por todas partes al fondo de mi jardín. No eran unos papelitos, era como si alguien hubiera roto una bolsa y la hubiera esparcido. Asqueroso, yogures, verduras, comidas finas y chatarra. Comida de Karen. Ahí supe que tenía que hacer algo ya. Me dije, ahora tengo a 2 Karens molestándome, Karen Robaperros enfrente y Karen Casera atrás. Tras sacar unas fotos con el celular, limpié. Mi primer paso fue hablar con mis vecinos policías. Ellos ya sabían lo de los tachos y también conocían la reputación de Karen Casera, pero pensé que mantenerlos al tanto podría ayudar después. Aprendí hace años que tener un tercero como testigo puede servir. Le conté al esposo que alguien vandalizó mi jardín y lo que pasaba en el frente.
No dije que sabía quién era, por si parecía dramático. Me sugirió que pusiera cámaras, algo que yo ya consideraba. Con el paso 1 hecho, seguía el paso 2, compré un par de cámaras en Amazon y tocó esperar. Mientras esperaba, pasó un incidente grande. Mi esposa estaba en su descanso, a veces tiene descansos de 1 hora según cómo vaya el trabajo. Me dijo que, mientras comía, oyó un golpe fuerte en el frente. Dijo ¿qué carajos? Y fue a la ventana. Vio a Karen Robaperros corriendo desde el frente y bajando por la vereda. Cuando revisó, encontró que nuestro buzón estaba pateado y doblado. Era un buzón barato de metal negro, en un poste 4x4 a pocos metros de la puerta. Karen Robaperros tuvo que correr, patear y huir. Me enfurecí, pero sabía que aún no podía hacer nada. Lo reemplacé por una caja plástica más cara y más a prueba de patadas, y decidí investigar más. La comida de Karen seguía apareciendo en mi jardín, pero nadie veía quién lo hacía, o eso creía yo, hasta que hablé con la vecina de Karen Casera. Esperé a que Karen Casera no estuviera y toqué. La señora amable salió y empecé a preguntar. Descubrí varias cosas. Primero, que efectivamente era Karen Casera tirando su basura en mi césped. Segundo, que la señora mayor estaba siendo acosada por Karen Casera, que sus invitados usaban la parte de la señora para sus necesidades y así. Tercero, que Karen Casera estaba en medio de un divorcio, y por eso se mudó ahí. Pero lo último me dejó helado. Cuando pregunté por Karen Robaperros, me dijeron que eran hermanas. Sí, ambas Karens eran familia. Eso explicaba mejor por qué iban contra mí. Me imagino que Karen Casera sabía lo ocurrido con Karen Robaperros y ahora las dos querían venganza. Se lo conté a mi esposa y también se quedó en shock, pero, como dije, tenía sentido. Después de eso, la situación empezó a cambiar. Me llegaron las cámaras y las instalé. Decidí que quería hundir a ambas Karens, así que escondí las cámaras. No quería prevenirlo, quería atraparlas. No sabía que esa decisión llevaría al caos. Tras colocarlas, efectivamente grabé a ambas portándose como idiotas, Karen Casera tirando basura en mi patio, incluso pateándola en la madrugada. Karen Robaperros dejando que su perro cagara en mi jardín, y un día, ella misma vino y arrancó plantas de mi frente. En 2 semanas las grabé vandalizando mi casa. Pensé, ok, junto suficiente y llamo a la policía. Pero eso nunca pasó. Ahora, tengan paciencia conmigo. Admito que creo que yo prendí el fósforo en este montón empapado en gasolina. Solo escúchenme. Antes de dar el siguiente paso, ocurrió esto. Un sábado yo estaba haciendo cosas, arreglando plantas, haciendo trabajo de patio, cuando Karen Casera se me acercó. Esta también la recuerdo bien, así que la pongo lo más fiel posible. ¿Cómo va tu día? Ok, sospechoso. Nunca habíamos tenido una conversación positiva, así que me descolocó. Bien, ¿y el tuyo? Bien, bien. Escuché que alguien estaba molestando tu jardín últimamente, ¿estás bien? Tenía una sonrisa rara, como si supiera algo, pero quizá lo imaginé. ¿A quién quieres engañar, mujer? Voy a admitir que me frustró, así que decidí jugar un poco. Sí, todo bien. He encontrado pequeños desórdenes aquí y allá, pero cosas menores. Eso debió enfurecerla por lo que vino después. Tú tienes un hijo, ¿no? Sí. Escuché que tiene una condición médica y que toma medicinas de vez en cuando. Sería una pena que le pasara algo. Me quedé como ¿qué eres, una villana de escuela? No voy a mentir, me golpeó. La idea de que alguna de esas imbéciles intentara robar la medicación de mi hijo me encendió. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Robarlas? Como cuando tu hermana pateó mi buzón o destrozó mi jardín, o como tú tirando basura en mi patio o husmeando. Las tengo a las dos en cámara y pienso denunciarlas. Jódete, tú no sabes nada. Sí sé, y vas a dejar en paz a mi familia. Debí asustarla porque se rindió. Me miró con odio, me hizo una seña obscena y se fue. Yo no estaba contento, pero pensé, quizá ahora se calme. Ojalá. En vez de eso, todo se fue al demonio. Un par de horas después, mi esposa y yo estábamos viendo TV. Ella me miró y preguntó si había escuchado algo. Dije que no. Ella insistió que oyó un golpe. Bajó el volumen y entonces lo oí, venía de atrás. Fui a la puerta trasera y al principio no vi nada, pero sí oía el sonido, como piedras golpeando el techo. Entonces la vi, desde la puerta no la veía por el cobertizo, pero ahí estaba Karen Casera. Estaba recogiendo piedras del callejón y lanzándolas a mi casa. Me enfurecí otra vez y la encaré. ¿Qué demonios estás haciendo? Jódete. ¿Qué? Para. Jódete, mi hermana me contó todo, cómo le tendiste una trampa, cómo le mentiste a la policía. Lárgate de aquí. Siguió recogiendo piedras y lanzándolas, pero esta vez cambió el objetivo y empezó a tirármelas a mí. Pedazo de basura, sé lo que hiciste y qué clase de persona eres, te voy a echar. Tuve que meterme en el recibidor trasero para esquivar piedras, así que Karen Casera volvió a apuntar a la casa.
Recogía lo que encontraba y lo arrojaba. Y entonces una piedra dio en el blanco. Oí un estallido, salí del marco de la puerta para ver el daño, rompió una de las ventanas de arriba, la del cuarto de mi hijo. En ese momento él estaba durmiendo la siesta y su cama queda debajo de esa ventana. Me volví loco. Le grité a mi esposa que fuera por nuestro hijo mientras Karen Casera volvía a lanzarme piedras. Me daba igual. Volví a gritarle a mi esposa antes de que entendiera, le dije que la ventana del cuarto de nuestro hijo estaba rota, y ella reaccionó. ¿Qué te pasa? Voy a llamar a la policía. Y ahora otro giro. ¿Recuerdan a mi vecino policía retirado? Debió escuchar los gritos y salió a ver qué pasaba. No sé qué vio, pero decidió intervenir. Ni me di cuenta hasta que empezó a gritar. Para simplificar, lo llamo policía retirado. Tienes que parar. Karen Casera ni lo registró, estaba demasiado metida en lo suyo. Él tuvo que acercarse. Tengo a la policía en marcación rápida y tienes que parar ahora mismo. Karen Casera escuchó eso y dirigió su rabia al policía retirado. Empezó a tirarle piedras a él. Mira, cálmate, tienes que parar. Jódete, están todos coludidos, ¿no? Le tendieron una trampa a mi hermana, mentiroso hijo de perra. En ese momento apareció Karen Robaperros. Salió y avanzó furiosa. Vio lo que pasaba y se volvió Karen en menos de 30 segundos. Tienes razón. Maldito, me tendiste una trampa. Ese ni siquiera era tu perro. Con ambas Karens juntas, era como un huracán de derecho. Yo estaba furioso y preocupado por mi hijo, así que perdí la compostura. Ese era el cuarto de mi hijo y estaba durmiendo justo debajo de esa ventana. ¿Qué mierda te pasa, idiota? Jódete, sé que eres un drogadicto de mierda. Este barrio es nuestro y te tienes que largar. Lárgate, hijo de puta, lo que hiciste fue fraude, lárgate o te demando. Policía retirado subió el nivel e intentó derribar a Karen Casera, que seguía tirando piedras. Se lanzó y la agarró. A partir de aquí se volvió más caótico, así que perdón si me cuesta describirlo. Yo estaba afuera gritándole, pero cuando Karen Casera fue derribada, tuve la presencia de dar un paso atrás. Lo demás lo vi desde apenas dentro. Policía retirado sujetó a Karen Casera e intentó inmovilizarla. Karen Casera se volvió loca gritando agresión y eso, mientras Karen Robaperros se acercó y empezó a atacar a policía retirado. Cuando pasó eso, apareció la esposa de él, la sheriff del condado. Tenía una placa en una mano y un taser. Intentó decirles quién era, pero Karen Robaperros gritaba que todos éramos fraudes y un montón de cosas que ni puedo empezar a entender. Era un torrente de derechos y estupideces. En ese punto pueden llamarme cobarde, pero algo me dijo que, por más enojado que estuviera, no debía meterme. La sheriff del condado exigió que pararan, pero Karen Robaperros avanzó con una tormenta de gritos. Seguía diciendo que Karen Casera tenía razón, que no merecíamos estar ahí, que debíamos largarnos y que nos iba a hundir por fraude. Karen Robaperros intentó abalanzarse sobre policía retirado, pero la sheriff del condado le metió el taser. En ese momento oí sirenas. Policía retirado dijo que llamó a la policía, y en el poco tiempo que llevaba ocurriendo todo, llegaron. Varias patrullas entraron por el callejón y otro agente llegó por el frente. Entraron y redujeron a las dos Karens. Fue un caos total. Mi esposa apareció con mi hijo, por suerte no estaba herido. El pequeñín durmió todo el tiempo. Ni él ni mi esposa vieron nada. Mi esposa solo bajó a la cocina desde el recibidor trasero para mostrarme que todo estaba bien y preguntarme si yo estaba bien. Le hice señas de que teníamos que mantenernos fuera de esto. Karen Casera y Karen Robaperros fueron arrestadas, hicieron falta el policía retirado, la sheriff del condado y 4 agentes más para inmovilizarlas. Después tuve que dar una declaración de lo que estaba pasando. Incluso mostré a la sheriff del condado y a otro policía parte de mi evidencia en vídeo. En total, el incidente habrá durado entre 5 y 8 minutos, pero las preguntas duraron como 1 hora. Y ahora viene el después. Todo esto pasó cerca de abril y lo del juzgado recién terminó hace una semana, así que esperé a que todo se cerrara antes de publicar. Karen Robaperros se declaró culpable, así que yo no estuve involucrado y recién me enteré después. En cuanto a Karen Casera, a ella sí le cayó duro. Como defensa, dijo que yo era algún tipo de criminal profesional, que la acosé por meses y que ella se vio obligada a defenderse. Sin embargo, me llamaron a testificar, al igual que la vecina mayor, y a policía retirado, y me dejaron presentar mi vídeo. Solo pude mostrar el de Karen Casera, pero fue suficiente. No escuché todo porque fue a puertas cerradas o remoto. Cuando terminó, me enteré por policía retirado. Me dijo que Karen Robaperros se declaró culpable por lo de antes. Eso la mantuvo fuera de la cárcel, pero la acusaron de algún tipo de acoso, agresión, destrucción de propiedad privada, agresión a un oficial y resistirse al arresto. Policía retirado me dijo que va a llevar tobillera electrónica por mucho tiempo. En cuanto a Karen Casera, le fue aún peor, varios cargos de agresión, incluyendo con arma mortal, uso de un arma contra un oficial.
Les dio igual lo de la basura, pero le dieron por lo de la ventana, destrucción de propiedad con puesta en peligro de un menor, rematado con acoso. Le dieron 10 años y muchas multas. También supe que estaba en medio de un divorcio y una batalla por custodia. Así que no hace falta mucha imaginación para saber cómo le fue con eso. Edición, la acusaron de 3 delitos graves grandes, y en conjunto, todo cuadraba. Para decirlo simple, como señaló el juez, las piedras que lanzó eran de varios tamaños. Si lo único que hubiera hecho fuera romper una ventana, se habría quedado en algo como vandalismo. Sin embargo, algunas piedras eran lo bastante grandes como para causar daño real. Romper la ventana demostró intención de hacer daño. Tirarme esas piedras a mí y a mi vecino fue la agresión, y aunque Karen no lo supiera, el hecho de que mi hijo quedara en medio del fuego cruzado añadió la tercera. Y entiendan también que su abogado no tenía de dónde agarrarse. Pobre tipo, y sí, me dio pena. Se la pasaba cambiando de enfoque porque todo lo que intentaba se le caía. Karen debió mentir sobre varias cosas porque, cuando mostré mis vídeos, más que probar culpabilidad, fue cuestión de enderezar los hechos. El juez quería enfocarse sobre todo en la parte final de lo que pasó. Yo tuve mucha suerte de que mis vecinos aparecieran, porque el juez valoró muchísimo sus testimonios. Perdón si las cosas fueron confusas, fue mucho por lo que pasar y no soy abogado. Así que me costó ponerlo en un contexto más claro.